Nacho, ¿tienes puesta enfocado el teléfono hacia la tele? Sí. Oye, pues mira, graba esto, mira a ver que están en la 5, en Canal 5, Ana Rosa. Están diciendo una cosa brutal sobre el coronavirus. Esto es criminal, vamos. Vale, pues nada, voy y lo grabo. Espera. Medidas. Entonces, a mí me parece que vamos encaminados al caos. Bueno, pero perdóname, es que a lo mejor pasa eso porque cuando se han tomado las medidas conjuntas no han fatal, ha sido un desastre. Claro. No, es que el mando único ha sido claro, y un desastre. Al final, cada presidente autonómico conoce muy bien lo que está pasando en su comunidad y sus necesidades. Hay una frase buena de un presidente autonómico que le dijo al presidente del gobierno el otro día, es decir, no es una cuestión de compartir las decisiones que se han tomado, sino es una cuestión de primero valorarlas y ponerlas en común entre todos. Bueno, los test, perdonadme, porque es que es la madre del cordero en este momento, porque para lo que estamos hablando de si se va a confinar a los asintomáticos o se va a pedir a los asintomáticos que se queden en su casa en una habitación cerrada para no contagiar a otras personas, para eso necesitamos hacer test. Los test, es que 1 millón de test no es nada. No es nada. ¿Vamos a tener más test? ¿Cómo son los test? ¿Funcionan los test? Esperad un momentito porque vamos a ver. Los test que son, en este momento, y lo ha dicho el gobierno, la principal prioridad del gobierno, ¿no? Y lo son por un motivo muy sencillo, porque 4 de cada 5 contagiados son asintomáticos y pueden estar propagando el virus sin saberlo. De esta manera, los test masivos se han convertido en la herramienta más importante para contener la pandemia, algo que no es nuevo ahora, que sabíamos ya por lo que ocurrió en Corea del Sur. Parece que la curva de contagios se aplana y los datos comienzan a invitar al optimismo, pero aún queda mucho por delante. Con la apertura de una nueva fase en el control de la pandemia, una palabra clave se sitúa en el centro. Test, test, test. Y es que la realización masiva de test de detección será por fin la base de la estrategia del gobierno en las próximas semanas. O al menos así se asegura en un documento interno al que ha tenido acceso la cadena SER, en el que se detalla cómo se van a hacer los test masivos de cara a decidir qué medidas de confinamiento se levantan, cómo y cuándo. Una muestra epidemiológica de la sociedad española. Según el documento, los test se harán a un total de 62.400 personas, unos 30.000 hogares, y las pruebas se repetirán cada 21 días. Para ello se necesitarán unos 500 equipos de profesionales para realizar todos los test previstos en unas 2 semanas. Las nuevas intenciones de los responsables de gestionar la crisis del coronavirus se conocen el mismo día en el que el diario El Mundo publica que España exportó test de detección hasta el pasado 15 de marzo, a pesar de los avisos de la Organización Mundial de la Salud, unas pruebas diagnósticas que escasean en el mercado internacional y que ahora se hacen más necesarias que nunca, porque el mensaje que se lanza está claro: test, test y más test. Está hablando con Ana Terradillos porque esta información que da los test, 30.000 hogares. Sí, lo contaba ayer una compañera, Teresa Rubio, en Hora 25. Vamos a ver, lo que se intenta es hacer una muestra epidemiológica de lo que, de cómo va a ir, digamos, evolucionando el virus para ver cómo tenemos, digamos que, afrontar la nueva realidad, más o menos. Cómo podemos volver paulatinamente a la realidad. Pero esto sería prácticamente como una encuesta, cuando se hace una encuesta que es un 5% exacto, más. Es una encuesta con los test, o sea, es una encuesta donde se hace esa prueba, ¿no?, empírica. Ellos toman una muestra de 30.000 hogares, que suponen como 62.000 personas más o menos. La muestra se hace en todas las comunidades autónomas y se hace o elige de forma aleatoria el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? ¿Qué supone esto? Esto supone hacer una prueba a todos los miembros de la familia y se les hacen 2 pruebas, ¿no? Esto yo, por ejemplo, no lo sabía, me enteré ayer, porque aquí hay muchos tipos de test, al menos hay 3 tipos de test, pero vamos a centrarnos en los 2 que recoge la muestra esta empírica. El primer son test rápidos. Los test rápidos no te dicen la carga viral que tú tienes, es decir, no te dicen o no te pueden decir si tú estás enfermo. No lo has pasado. No, si lo has pasado, sí. Lo que te dicen es la cantidad de anticuerpos que tú tienes.
No, a mí ayer me explicaban los test rápidos lo que te pueden los test rápidos lo que te pueden decir es eso, la cantidad de cuerpos antivirales que tú tienes. Estás o no. Y luego dos, si te da negativo eso, te hacen el PCR, que eso sí que debe ser, digamos, la muestra con más fiabilidad. El PCR es lo guay. Exacto, del 85 al 90. Y de los que escasean. Porque el PCR lo que te dice es, uno, si lo has pasado, importantísimo, a la hora de la si estás enfermo o no. Eso es. Si estás enfermo o no. O sea, el PCR te dice, ¿usted está contagiado o no está contagiado? Ya está. Repetimos, el PCR lo que te dice y luego es, si hay uno más importante no, que sería el que te diría si lo has pasado. Si lo has pasado. Que es uno que bueno, vamos a preguntar a un experto, perdonad. Francesc Maristany, presidente de Group Med, un operador de kits de diagnóstico. Francesc, hola, muy buenos días. Sácanos de este lío que nos hemos metido nosotras, por favor. Bueno, buenos días. Yo primero de todo deciros que no es que yo sea un experto en el tema, sino es que me ha tocado convertirme en un experto estas últimas semanas debido a la situación. Nosotros yo soy el presidente de un grupo logístico que gestionamos todo lo que es la distribución a nivel internacional para una empresa que fabrica los test. Entonces, me gustaría aclarar un poquito y fácilmente de forma muy didáctica la diferencia entre los tres test que hay principales, porque al final hablamos de si se toma si es una prueba de sangre, una prueba de nariz, si es rápido, si es lento. Eso es la muestra. La muestra se puede tomar de sangre, se puede tomar por un palito de las fosas nasales. Al final, como test en sí, hay las tres diferencias. Por un lado tienes el que se hace en la fase inicial, el más masivo, que son las de antígenos. El test de antígenos es como un test de embarazo. Se trae una muestra de una vía nasal, se pone en un cacharrito fácil para que tengamos todos y en 10-15 minutos se puede tener resultado. Ese test nosotros le llamamos de presunción, porque es un test que no puede ser de diagnóstico. Es un test que se hace en fase inicial para una primera criba cuando el virus está empezando y queremos hacerlo de forma masiva. ¿Y qué te dice ese? ¿Qué te dice? Ese te dice, con una fiabilidad de entre el 30 y máximo el 50% según la OMS, si estás infectado. El problema es que la carga viral, o sea, la fiabilidad a la hora de detectar la carga viral es relativamente baja. Han aparecido estudios que decían que hasta el 60-70%. El máximo que detecta, según la OMS, ya lo han dicho muy claro, te dijo máximo el 50% y la horquilla habitual es en 30-35%. Por eso es el de batalla, es el que se hace cuando empieza la infección. Una vez pasado eso, que es en la fase que estamos nosotros, es cuando llega en el que has comentado tú, el famoso test PCR, que el PCR en el fondo lo que son unos reactivos que los hospitales, las clínicas, los países tienen unas máquinas para utilizar esos reactivos y con eso hacer una detección segura. Los PCR tienen una fiabilidad del 95%. De ahí que la OMS diga el test y lo más importante es ese test. Porque tiene mucha fiabilidad, se hace en unas 4 o 5 horas. Eso sí, se necesita siempre personal profesional, se debe hacer pues en un espacio, en un hospital, en una clínica o en un sitio adecuado para eso, porque se necesita la máquina para aplicar el reactivo. Y el tercer test, que es el que viene en la fase final de la infección, cuando ya la curva lleva una semana bajando y se cree que ya la cosa está aflojando, que sería el test de anticuerpos o el test serológico, que este sí que mide los anticuerpos. Este lo que hace es decirte si has tenido enfermedad, si has generado anticuerpos, por lo tanto quiere decir que has estado infectado. Y este ya te digo, se suele hacer una semana después más o menos de que la curva empiece a bajar. Y esos son principalmente los tres tipos de test. El cómo se tome la muestra, si es con sangre, si es vía nasal, eso ya es una cosa que dependerá de cada uno, pero las tres diferencias básicas son Francesc, estas. que te agradezco mucho que nos hayas hecho esta aclaración, que está muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de tu empresa. Vosotros es un grupo logístico, distribuís kits o test que se fabrican ¿dónde? Principalmente en Corea y en Singapur. Los PCR se fabrican en Corea y los test de antígenos sí que también se fabrican en China, pero se están vendiendo principalmente los de Corea y Singapur, más que por un problema de que no sean buenos en China, sino porque hay como un poco de fobia social con el tema de China últimamente. ¿Y quién otorga las certificaciones y las homologaciones de estos test? Por un lado hay las homologaciones que otorgan cada país cuando quieren trabajar con ellos y por otro hay ciertas homologaciones internacionales que son pues el propio fabricante que las debe emitir, pues certificaciones como la FDA para Estados Unidos o certificación C para Europa y las mismas certificaciones pues que hay internacionales que quieren sacar pues cada fabricante. Pero obviamente siempre han de cumplir con la normativa del Ministerio de Sanidad correspondiente de cada país, así mismo como del país donde exportan. O sea, en este caso sería el coreano o el chino o el de Singapur.
¿Podemos decir que a España les han engañado o no? ¿O es lo normal? Es que a mí la palabra engañar me cuesta pensar que un país importante como el nuestro, con gente preparada como la nuestra, la engañan. Al final yo creo que se toman decisiones más acertadas o menos acertadas, pero lo de engañar, me cuesta creer que hayan engañado a alguien. No quiero no creer. ¿Vosotros distribuís test homologados? Correcto. Nosotros distribuimos los test que distribuye una plataforma que se llama MondB2B, que es la plataforma oficial de las 21 economías de la PEC. Por lo tanto, ellos son una plataforma que dan la garantía y la seguridad de tener pues, las cámaras de comercio de las 21 economías de estos países y, por lo tanto, un respaldo de que todo el producto que se distribuye sea oficial, homologado y con las garantías de que pues, no pasarán las cosas que vamos oyendo, ¿no? De que de repente pues, un producto que no llega al que se ha comprado o que un producto pues, que te engañan o que pagan y no se entrega. Esa es la ventaja de trabajar con una plataforma así. ¿Y España, el gobierno de España está trabajando con vuestra plataforma? No. ¿Pero lo habéis ofrecido? Sí. Cuando empezó todo, y yo te explico, esta plataforma es la plataforma de los 21 países de la PEC. España no es parte de la PEC, pero como nosotros somos el partner oficial para su logística internacional, nos comentaron, oye, si queréis, pues España, poder colaborar con nosotros, lo que necesitéis, aunque no seáis un país miembro, pues podéis entrar a la plataforma, funcionar con ella. Obviamente, pues nosotros inmediatamente nos dirigimos pues a presidencia del gobierno, tanto autonómico como nacional. Lo informamos, lo explicamos, lo presentamos, les dijimos que los pusimos en contacto y la verdad que no hubo tampoco, aparte de que muy bien, muchas gracias por la información, los contactaron a ellos para saludarles y poca cosa más. Pero esto que me estás contando es... ¿cuándo ocurrió esto? Pues al principio que enviamos el confinamiento, era unas 3 semanitas. ¿Y todavía no se han puesto en contacto con este grupo que es... Yo sé que ayer al mediodía, a partir del mediodía, imagino que después de lo que pasó con la rueda de prensa, pues sí que nos llamaron de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, nos llamó el mismo presidente para ponernos en contacto, para pedir toda la información necesaria para poder tomar decisiones urgentes. ¿Ayer? Pero poca cosa más. ¿Ayer? Sí, ayer. Perdóname, esto es un escándalo. Sí. Imagínate nosotros, o sea, el resquemor que lleva uno por dentro, viendo como otros países, pues obviamente pues están obteniendo las pruebas necesarias, están obteniendo todo lo que necesitan para poder seguir adelante y ver cómo tu propio país pues sigue de forma pues estática y diciendo que es tan difícil conseguir esos materiales o que no existen o que no hay en stock en el mercado o que es tan difícil irlos a comprar. La verdad que es una angustia también personal. Oye, Francesc, ¿y en este momento es posible adquirir los materiales, los test? Sí, yo ayer, después de hablar, obviamente, cuando me llamó el presidente de Cataluña, lo que hice inmediatamente fue llamar a esta plataforma y decirle, oye, pero ¿realmente existe disponibilidad, hay capacidad de producción, estáis entregando bien? Y porque obviamente nosotros vemos lo que van entregando y a lo mejor son cosas que se fabricaron hace tiempo y me dijeron, no, hay capacidad de producción, no es que haya muchísima y cada vez menos, pero sigue existiendo y se va entregando a los países que lo van comprando. ¿Hay empresas españolas que estén fabricando este tipo de material? PCR se fabrican solo en Corea y en Singapur. PCR al final son los reactivos, que es el 95% de fiabilidad. ¿Y los test rápidos? Los test rápidos sí. Los test rápidos, que serían los de antígenos o los serológicos, se hacen. El problema siempre es la capacidad. Al final, cuando dicen, y yo escucho al ministro decir, no, es que vamos a hacer 45.000 test. Yo se me congela la sangre porque pienso, ¿pero qué haremos con 45.000 test? Al final, lo que necesitamos es hacer un mapeo de toda la población para poder salir de estas. Al final, lo más importante de hacer los test es el día de mañana. Es el cómo continuamos para salir adelante, cómo sacamos a la gente de sus casas, cómo hacemos que la economía funcione otra vez. Y para eso necesitamos hacer test y hacer los PCRs para estar seguros, hacer los serológicos cuando la curva haya bajado y cuando veo las cantidades o dicen, sí, oye, pues vamos a proveernos a nivel nacional. Pues que no hay ningún mal en proveerse a nivel internacional. O sea, al final, si la globalización nos ha traído esto, que la globalización sea lo que nos ayude a salir de esto. Oye, ¿se han exportado desde España test en esta crisis? No te lo puedo garantizar, yo no te lo podría decir. ¿Y vosotros dónde estáis distribuyendo vuestros kits? Nosotros distribuimos los kits pues, en muchos países. O sea, por ejemplo, sobre todo la demanda más fuerte donde está viendo esta última semana, te diría pues, que son los países de América, desde Estados Unidos, México, Ecuador, Chile,
sí, en Europa también, pero ya en Europa nos estamos centrando más en los kits en los que serían serológicos, que serían a posterior, sobre todo en Italia, en Francia, en Alemania, en Ucrania también están comprando los PCRs, en muchos países. La verdad que nosotros pues vemos el movimiento a muchos países, de ahí la indignación nuestra, ¿no? Y en su día, cuando nosotros pensamos, o sea, pues que nos ponemos a disposición nuestra plataforma para ponerla en contacto esta empresa con el Estado español, con el Estado catalán, con el gobierno catalán, y al ver que no había reacción, pues la verdad es que nosotros hace pocos días decimos, oye, pues a lo mejor lo que hay que hacer es sacar una nota de prensa, decirlo un poco en voz alta para que los periodistas pues hagáis vuestro trabajo, también hacéis siempre, y al final, pues por desgracia, tenga que ser así como reaccionen, ¿no? Quien tiene que reaccionar. Oye, ¿y vosotros estáis vendiendo en España algo a otros grupos, a privados, a hospitales privados, a...? De test, no. O sea, nadie en España os ha pedido los test a vosotros. No. Los PCR ni los antígenos ni los serológicos. ¿Y cuántas podríais disponer para nuestro país? Ahora, en este momento ya más complicado. Comentándolo ayer, obviamente a raíz de la llamada del presidente, pues me puse en contacto con la fábrica, estuve preguntando... Del presidente de Cataluña, dices, ¿no? De Torra. Sí, de Torra, sí. Él después, pues al mediodía nos llamó para preguntarse, saber exactamente pues qué disponibilidad había de producción. Nosotros le dijimos lo que acabamos de hablar con fábrica, que sería que aproximadamente hay una disponibilidad de unos 10.000 kits PCR semanales, lo que serían 1 millón de pruebas semanales, y en cuanto a los serológicos o los antígenos, podríamos estar hablando de una disponibilidad de unos 200.000 test semanales. 200.000 semanales de antígenos y 1 millón de pruebas PCR. Al final los PCR vienen en kits de 100 pruebas, por lo tanto 10.000 kits son 1 millón de pruebas. Cuando me hablas es 1 millón semanal, ¿no? De PCR y 200.000 de antígenos. Esto podríais... ¿Y tampoco os han llamado otras autonomías? No sé qué pasará a partir de... Obviamente a partir de ayer a las 12 de la mañana... todo el mundo empezó corriendo por ese contacto con nosotros. Ya te voy de aquí 48 horas te puedo volver a decir. Pero escucha, Francesc, que tú te dirigiste al Ministerio de Sanidad de España. Yo me dirigí primeramente a Presidencia del Gobierno, porque pensé que ellos me dirigirían y me dirían, oye, pues, exactamente, a Presidencia del Gobierno. Hablamos con ellos, tuvimos su respuesta y ellos nos dijeron que bueno, que ya lo tenían organizado, que ellos tenían controlado a través del Ministerio de Sanidad un equipo que estaba gestionando estos temas, que muchas gracias. Gracias por llamar, llame este otro día. Exactamente, Ana Rosa, tú lo has dicho. Bien, ¿y luego hablaste con comunidades autónomas? Sí, con Cataluña principalmente porque, pues, obviamente yo vivo en Barcelona, es quien tengo más cercano y a quien, pues, obviamente hablamos con Sanidad, hablamos con la Consellería, ellos nos dirimieron, pues, que aún había un equipo que se había creado para gestionar todo este tema, hablamos con ellos, les presentamos toda la información, pusimos a la plataforma en contacto con ellos y, bueno, la misma respuesta que tú has dicho antes. ¿Con más comunidades no lo has ofrecido? No, porque también al final nosotros, pues, yo tengo buena relación, pues, por mi carrera profesional, pues con la comunidad de Cataluña, porque conozco a las personas. No, que me parece bien. Francesc, lo digo porque en este momento Madrid, que está en una situación dramática, Castilla-La Mancha, que está en una situación dramática, saber que ellos no lo han rechazado, sino que a lo mejor no lo sabían, que también hay que saber las cosas, pero bueno. ¿Tú sabes los test estos de BioEasy que adquirió el gobierno? BioEasy es una de las empresas con las que trabajáis vosotros. No. BioEasy es una empresa que en su día fue muy famosa porque fue quien desarrolló los kits para el SARS, otro tipo de coronavirus, y en su día sí que desarrollaron muy bien esos tipos de kits. Y por lo que nosotros tenemos entendido, al final esos son los kits que se compraron inicialmente, que son para un coronavirus, pero no son para el COVID-19. Por lo tanto, la fiabilidad, aunque pueden detectarlo, es muy baja. Ya. Bueno, según Francesc, yo que tú no me separaría del teléfono.
Porque claro, en este momento, si tú has ido a presidencia del gobierno y te han dicho vuelva usted mañana, y si has ido a la Generalitat de Cataluña te han dicho vuelva usted mañana, pero ayer ya Torra se ha puesto en contacto después de que vosotros hayáis dicho, oiga, nosotros podemos tener kits a disposición, concretamente 1 millón de PCRs a la semana y 200.000 de antígenos a la semana. Me imagino que el resto de las comunidades que desconocían esta vía te empezarán a llamar de un momento a otro, porque claro, estamos oyendo todo el día, es imposible comprar en el mercado, prácticamente esto es un mercado persa, de piratas que te roban el material en los aeropuertos, y resulta que tenemos en España una gran distribuidora con la que no se ha contado. Debería llamarle Moncloa, ¿no? Yo me quedaría más... es que es muy sorprendente. La verdad que es, al final uno dice, y claro, yo digo, hay gente que me pregunta, pero no puedes hacer más. Digo, pues si yo tengo el teléfono del presidente del gobierno para llamarle. Yo ya, oye, he usado todos los canales habidos y por haber que puede haber para poderos presentar esto. Sabes que tienes un respaldo de una plataforma que está homologada por los 21 economías de la PEC, por lo tanto algo oficial, que no habría los problemas que existe ahora de los engaños, estafas. Pero después quien tiene que recibir la información, pues yo entiendo que tiene sus tempos, al final la cosa pública pues tiene los pasos que tiene, ellos van más lentos, pero en estos momentos yo creo que lo que necesitamos, lo que yo necesitaba hace ya un mes es agilidad, no hacer las cosas como se hacen habitualmente. ¿Cuántos test creéis, porque estáis en contacto con todos los países, que es necesario para hacer ese cribado que nos están anunciando que es necesario y que se va a hacer en España? Porque ayer el ministro de Sanidad hablaba de 30.000 familias. A mí me parece poco, pero bueno, no sé, a lo mejor es simplemente una muestra como una encuesta. Muy poco. Es muy poco, es muy poco. Lo normal debería ser que tuviésemos que empezar, se puede que nosotros no hemos empezado y ya estamos en una fase media de la infección. Se supone, y además eso es lo que dice la OMS, no lo decimos nosotros, que se tiene que empezar con el 10% de la población. Por lo tanto, en España somos pues 40 y tantos millones, 47, 48 millones de personas, pues 4 millones de personas, 4 millones y medio, son las que inicialmente, no quiere decir que son las que, sino en la primera fase se tendrían que estar testeando. Por lo tanto, a mí cuando hablan de las cantidades también, a mí me choca. A mí sinceramente, lo que más me preocupa de todo es que cada día estamos repitiendo la misma frase, es no me lo puedo creer, no puede ser, me extraña, y digo, pues que una persona, pues al final yo no soy médico, no soy especialista en pandemias, soy una persona de la calle como todos nosotros, que con estos días, obviamente, pues vinculada a este tema porque estoy trabajando con ello, pero que sé lo que sabe cualquier persona en la calle y me choca por las cosas que oigo, el decir, pues cuando dicen, vamos a hacer a 45.000 familias la prueba. Pues igual que a ti me choca, decir, ¿cómo puede ser que solo 45.000 familias cuando llevamos 13.000 muertos? No, hay algo que no entiendo quién toma esas decisiones, porque la verdad que no son las que yo estoy seguro que cualquier persona especialista o técnica tomaría. Pues ese es el problema que tenemos. Francesc, que de cualquier manera, bueno, habría que hacer en una fase inicial, dices, unos 4 millones, pero ¿en qué momento de la pandemia es conveniente empezar a hacer los test? Te digo porque los 21 países de este grupo internacional... de la Alianza Asia-Pacífico. Sí, Alianza Asia-Pacífico. APEC, son las primeras miembros que representan el 55% del PIB mundial. Pues tienes Chile, tienes a México, después tienes a Malasia, tienes a Brunei, tienes a Estados Unidos, China, Rusia. Entonces, esta alianza son las que conforman y son las que avalan esta plataforma que puede hacer la distribución de todos estos tipos de productos. Sí, pero ¿en qué momento de la pandemia? La pandemia... Hombre, yo creo que el momento de la pandemia, al final, es que también es el problema, ¿sabes cuál es el problema? Que no tenemos los datos ciertos. Entonces, sin tener los datos, ¿cómo vamos a saber en qué momento nos encontramos? Al final, es como decir, vamos navegando hacia dónde, si es que no sabemos dónde estamos en estos momentos. De ahí la importancia de hacer los test, para saber exactamente y realmente en qué momento estamos. Un organismo británico que hacía una proyección de varios países y concretamente en España decía que asintomáticos podía haber entre 2,5 millones y 7 millones de personas. Sí, lo estuve leyendo también ayer. Y claro, ese es el problema de no hacer los test. Finalmente, hay mucha gente que es asintomática, pero no sabes. O sea, puede estar en su casa, pensar que no lo tiene y pasárselo a otra persona. O sea, de ahí por eso... Francesc, es que yo puedo ser asintomática. Y yo puedo estar aquí trabajando todos los días. Es el problema. Y no lo sé.
Sí, que no tienes por qué tener ningún tipo de síntoma y hay gente que se está cansada. Huelo fenomenal, no me duele nada, no tengo décimas, me tomo la temperatura todos los días por responsabilidad antes de salir de casa y cuando vuelvo a casa. Yo no tengo ningún síntoma, pero como estoy viendo ya tantos, y es que tengo algún compañero que es perfectamente asintomático, que sabe que lo tiene y que está en casa, lleva ya con su cuarentena, pero es que no ha tenido nada, ni un síntoma. Un síntoma, por eso digo que hay mucha gente que es asintomática, entonces de ahí la necesidad urgente, porque si nos van a dejar salir a la calle a todos de aquí 15 días o aquí 20 días sin saber realmente que lo tiene, es que la recaída puede ser mucho peor que la que tuvimos que hace 2 semanas. Impresionante. Sí. Bueno, no sabes, Francesc, cómo te agradezco tu claridad, tu sinceridad y sobre todo tu denuncia que has hecho pública por responsabilidad, fundamentalmente ante 13.000 familias que han perdido a sus familiares, que parece que no nos damos cuenta porque no lo estamos viendo, porque ni siquiera los familiares han podido despedir, que van a recoger unas cenizas en soledad, que no van a poder incinerarlos, que no van a poder enterrarlos como se merece, que no van a poder hacer un funeral como se merece. Por esas 13.000 familias creo que merece la pena para que no vuelva a ocurrir. Y se están realizando test. Bueno, aquí hay una vía, señores, yo no sé qué hacen ustedes. Muchísimas gracias, Francesc. Gracias. Nada, a vosotros. Buenos días. Un saludo. Perdonadme, bueno, yo estoy que no doy crédito. Sí. Bueno, lo primero tenía razón, Efectivamente los test se evaluaban como... Ya nos lo ha aclarado. Como tú decías, y lo aclaraba, pero más allá de eso yo tampoco doy crédito. Ayer me consta que a última hora de la noche el gobierno tenía localizados a 4 empresas, imagino yo, de este tipo. Pero estoy hablando de 13.000 muertos. Escucha, ayer por la noche, Maristani daba un dato muy elocuente, ¿no? Decía, claro, ayer después de la rueda de prensa, ¿qué pasa ayer en la rueda de prensa? En la rueda de prensa se empieza a hablar directamente de la necesidad de estos test, se empieza a evaluar este plan de hacer una muestra entre la población, por cierto, que él coincide que es una muestra muy pequeña, porque estamos hablando yo entiendo que esto de no 30.000 hogares. Que esto no es lo que estamos hablando, lo que pasa es que, claro, a ver, el lenguaje da para mucho, es decir, no es lo mismo, vamos a hacer test masivos y vamos a hacer 30.000 como explicar, no, mire, vamos a intentar primero hacer casi una encuesta, una muestra demoscópica para saber a qué nos enfrentamos. El problema es que yo creo que desde el gobierno y en esas ruedas de prensa lo que estamos teniendo continuamente es un discurso, siento ser tan dura, pero es que es muy propagandístico y muy poco formativo. ¿Por qué? Porque los test no es un problema de ahora cuando empecemos esto que ellos llaman la segunda fase para poder salir, no. Los test es un problema desde el principio y hay un dato importantísimo que nos ha dado él también. ¿Qué pasa? ¿Nadie en el gobierno sabía que estábamos comprando test para el SARS, no para el COVID-19? Es decir, cuando tú como gobierno te pones a comprar... ¿Y seguimos sin saber esta empresa? Ahí está. ¿De dónde ha salido? ¿Quién lo ha comprado? ¿Quién es el intermediario? Seguimos sin saber quién es el intermediario. Y luego, oiga, hay grandísimas empresas, que eso te lo dicen en España, que saben comprar, saben cómo se compra y que te dicen, no nos han preguntado jamás. Ni dónde, no solo a esta empresa que te lo puede hacer, una empresa española, sino las grandes empresas que por otro tipo de comercio dicen, no nos han preguntado jamás. Entonces, los test siguen siendo un gran problema. La rueda de prensa, término de el domingo, dijo el ministro y dijo el señor Sánchez, 1 millón de test. Este señor nos acaba de decir que él 4 puede... millones. Pero no, él puede dar 1 millón semanal. Claro, y estos nos hablaban de 1 millón. Espérate, porque a lo mejor... Yo, fíjate, Pilar, soy más permisiva con los errores logísticos.